Buenas tardes, hermanos. Un gusto nuevamente estar congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder también gozar de aún este medio y poder comunicarnos, que es lo importante. Continuando con nuestro tema, que tiene que ver con la autoridad de la Iglesia, de la cual nuestro hermano Gabriel el viernes pasado nos compartía acerca de la cabeza y el cuerpo, y individualizando cada uno de los miembros en lo que tenía que ver con el gobierno que tiene la cabeza sobre el cuerpo, obviamente observando la parte natural, cómo es que el cuerpo responde a la cabeza y a sus órdenes. Entonces, en base a eso, quería compartir hoy con ustedes lo que vamos a denominar la unión entre el cuerpo y la cabeza. ¿Por qué tendríamos que analizarlo de esa manera? Porque si nosotros nos damos cuenta, muchas veces existe un divorcio en lo que tiene que ver con lo que Dios dice y lo que la Iglesia propone o hace a veces. Para esto cada uno tiene que hacer un examen personal. Creo que uno puede ver que hay iglesias donde no se está haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Por lo tanto, muchas veces se ve un divorcio o se ve, podríamos decirlo de esta manera, una iglesia carnal que está tratando de sujetarse a un Dios espiritual. Y si el cuerpo es carnal, porque nosotros observamos y miramos la iglesia y pensamos que la iglesia es lo que ven nuestros ojos, sea en dos aspectos. El primero podría ser el templo, las murallas y el techo que nosotros vemos y llamamos a eso iglesia, como cuando éramos niños y nos pedían dibujar la iglesia o un pueblo. Nosotros dibujábamos una casita, una plaza, y dibujábamos una iglesia, una cosita con un techo tipo A, con una cruz arriba, y para nosotros eso era la iglesia. Con el tiempo fuimos aprendiendo que la iglesia era, digámoslo así, las personas, no el templo en sí. Y bueno, mirábamos y decíamos, nosotros somos la iglesia del Señor, pero siempre refiriéndonos a la carne, refiriéndonos a lo que nosotros vemos. Y la Escritura nos enseña en Gálatas, en el capítulo 5, que la carne y el espíritu son oponentes en realidad. Eso está escrito, no se puede hacer nada con eso. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, es obvio y muy evidente que la iglesia, si es de tipo carnal, no tendría sentido, porque no podría obedecer o sujetarse al Señor Jesús, que es espíritu, al Señor Jesucristo. Entonces, bien, ahí es donde se produce que en la carne, llamar la iglesia carne no tendría sentido, porque contradeciría todo lo que tiene que ver con los principios fundamentales de la Escritura, que nos enseñan que, vuelvo a repetir, valga la redundancia, que la carne y el espíritu se oponen. Por lo tanto, es obvio que si la cabeza es espíritu, también lo debe ser el cuerpo. Entonces, claro, somos una iglesia espiritual, pero la iglesia espiritual es lo genuino, es lo que va por dentro, no lo que va por fuera. Y hay que entender un poquito eso, y en base a esto, a pesar de no ser el tema, pero entender que la unión es espiritual, también recordar que el Señor dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, pero habría que entenderlo desde una perspectiva especial. Y yo lo voy a compartir así como alguna vez lo aprendí, y con el tiempo, con los años, también el Señor me ha mostrado algo de esto, quizás no digo así en tremenda profundidad, pero sí un poquito más investigado, ya con más madurez, no solo haberme quedado con lo que me enseñaron, sino habiendo investigado, poder compartir con ustedes también lo que significa, a lo cual quisiera que pudiesen acompañarme aquí a Efesios para determinar un fundamento o una introducción para lo que vamos a estar compartiendo. Entonces, deberíamos venir, por favor, si ustedes tuvieran la amabilidad de acompañarme aquí al libro de los Efesios, y vamos a leer en el capítulo 5. Efesios, y en el capítulo 5. Quiero saludar muy especialmente a nuestra hermana Gabriela Peñailillo por un año más de vida. Que el Señor te bendiga, Gabrielita, y que
sigas creciendo en el conocimiento del Señor, desarróllate no solo en la parte física, emocional y psicológica, mental, sino también desarróllate en el área espiritual. Que el Señor te bendiga mucho. La iglesia te quiere mucho. Así que esperando que hayas pasado un hermoso día. Amén. Bueno, dice aquí en Efesios capítulo 5, todos conocemos lo que aquí dice, pero quisiera que pudiésemos comenzar a analizar, hablando de la unión, lo que la palabra nos dice aquí en el capítulo 5 y en el versículo 21, vamos a comenzar. Dice: someteos unos a otros en el temor del Señor, hablando de sometimiento, hablando de reino, que es lo que nosotros hablamos de gobierno en la iglesia. Ese es el tema general. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque dice, y aquí es donde quiero que nosotros podamos investigar, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, lo que nos hablaba el hermano, pero ahora dicho específicamente aquí, haciendo una alusión, al leer, poder notar que la autoridad, tanto cabeza como cuerpo, ejerce un gobierno como de esposo a esposa. Es lo que nos muestra acá Efesios. Dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y bien, podemos leer todo lo que dice ahí, pero esta parte que dice en el versículo, todo lo hemos leído, pero aquí esta parte del verso 31 que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, cabeza y cuerpo unidos, pero aquí, si nosotros notamos, no es que tratemos tratar de torcer la escritura, sino que la escritura dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y aquí estamos viendo cabeza, símbolo de autoridad, y cuerpo, que es la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza, la autoridad, la cobertura de la iglesia, hablando de lo que tiene que ver con autoridad. Pero también dice que esto se une, que el hombre dejará padre y madre, dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, hablando de unión, en el caso del Señor, un solo espíritu. Pero la palabra en el verso 32 nos dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, no estoy refiriéndome en este aspecto al matrimonio, por obviamente también dice: por lo demás cada uno, dice, ame también a su mujer, pero el sentido principal es que aquí se está hablando de Cristo y la iglesia, y Cristo como cabeza de la iglesia, la cual está sujeta a Él, y también dice que Él es su Salvador. Entonces, pero agrega esta palabra que a nosotros nos deja de alguna manera un poco fuera de lo que tiene que ver con el entendimiento del reino de Dios, y es reconocer que el reino de Dios es un gran misterio. También por eso el Señor Jesucristo, como en otras oportunidades lo hemos compartido, le dice a Nicodemo que a él es imposible ver el reino de Dios si es que él no nace de nuevo. Y le es imposible entrar o participar de él si no nace del agua y del Espíritu. Obviamente él no sabía eso y le dice: Señor, dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice: eres tú maestro y no lo sabes. Entonces, obviamente aquí la Escritura nos está mostrando que esta autoridad que el Señor la tipifica como el matrimonio, es algo que el hombre no puede entender, es un gran misterio. Y bien, no somos nosotros llamados a estudiar misterio, creo que no es el objetivo, ni tampoco hacer jactancia de quién puede tratar un misterio, no se trata de eso. Pero hoy creo que lo importante para tratar de entender, hasta donde el Señor nos permita, obviamente, es limitarnos a lo que está escrito. Y la palabra dice que los secretos son del Señor, los misterios son de Dios, y las cosas secretas pertenecen a Él, más las reveladas a nosotros, dice. Estoy citando Deuteronomio 29:29. Pero hay un pasaje que a nosotros nos pudiese servir, que al hablar de matrimonio, el Señor en Mateo capítulo 19
cita que el matrimonio, para entenderlo de manera correcta, había que ir al principio. Y si lo comparamos con lo que dice Lucas capítulo 1 también, que es para conocer hay que investigar desde el principio. Entonces yo quisiera entender cómo es que funciona el tema del liderazgo o Cristo como cabeza de la iglesia. Su liderazgo es como el hermano también nos leía en Colosenses, que Cristo es la cabeza. Él es el principio, la cabeza del cuerpo, la autoridad. ¿Cómo entonces es que se une? Bueno, dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá el varón a la mujer y evidentemente la mujer al varón. Y los dos serán una sola carne, y esa iglesia que hace eso es una iglesia sujeta al Señor. Ok, entonces tendríamos que analizar desde el principio. Y bien, venimos aquí a Génesis. Todos conocemos el pasaje, súper conocido, y vamos a ser súper prácticos en leerlo. En el capítulo 2 de Génesis, todos sabemos que el Señor hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras él dormía, dice la Escritura que tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de esa costilla el Señor hizo una mujer, la cual ahora tipifica al varón y a su esposa, o hasta aquí el varón y la mujer. Y luego dice, verso 23, dijo entonces Adán, 2.23, si es que no lo había nombrado, Génesis 2.23, dijo entonces Adán, esto es ahora lo que dice allá en Efesios, lo que leíamos. Dice, carne, hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto, y cita lo mismo que en Efesios, el hombre dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, lo que citaba Efesios. Esto sacado en la carta escrita por Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, toma esta porción de la Escritura que tiene mucho sentido para la iglesia, no así incluso para Adán, porque si Adán fue el primer hombre no podía haber dejado padre o madre. Así que es obvio que no tiene sentido en él si ellos había sido formado por Dios. Se refiere más bien, o tiene otro sentido, también tiene mucho sentido para con nosotros, que sí dejamos padre y madre, pero también tiene mucho sentido en lo que tiene que ver con la parte espiritual, y es Jesucristo, aquel que siendo Dios se despojó de esa dignidad, o dejó al Padre para venir en pos de la iglesia, para venir a tomar nupcia o casarse o tener matrimonio, para ser cabeza, para ser rey, príncipe de la iglesia, la cual nos aclara que es su cuerpo, y nos dice que él además es su Salvador. Y yo quisiera que profundizásemos para entender lo hecho por Dios por nosotros, o cómo es que funciona su autoridad sobre nosotros. Y es importante saber que Él dice que aparte de ser su cabeza, es su Salvador. Y luego, si recordamos, no lo leí, pero en Efesios lo recordamos, en el verso 25 también dice que Él la lava por medio del lavamiento del agua, que es por la palabra. Así que no solo la salva, no solo la proteja, no solo la sustenta, como decía ahí, la sustenta y la cuida, sino que también Él la lava, la protege de cosas falsas. Eso es una labor que incluso el varón como esposo debiera hacer sobre su esposa. Una labor de lavarla continuamente. Eso traducido a lo más práctico sería como Proverbios capítulo 15, que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Esa blanda respuesta es una palabra sazonada con sal, esa es una palabra que lava a la esposa, una palabra que le enseña, que le instruye. Esa palabra es importante, es así como entonces el Señor lo que hizo fue dar su vida. Y considerando esto, para aclararlo, nosotros lo podemos leer donde lo leía el hermano en en Ezequiel, disculpen, y me parece tan hermoso que es digno de volver a leer detalladamente y con cuidado. Dice aquí en Ezequiel y en el capítulo 16, el cual dice es su Salvador. Bien, el ejemplo está aquí en el capítulo 16 de Ezequiel y dice así,
leemos muy suavemente, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Bueno, así fue que nosotros nacimos. David lo refiere en el capítulo 51 de los Salmos y también en el 58. En pecado me concibió mi madre. El nacimiento, un nacimiento terrenal, un nacimiento natural de papá y mamá, pero nacido de la carne. Como dijese el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y esta es la condición del hombre. Y dice: yo pasé a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Obviamente que el Señor nos enseñó que nosotros estábamos muertos, fuimos engendrados de esa manera, fuimos engendrados en pecado, por lo tanto en muerte. Pero entonces el Señor pasa y nos dice: vive. Sí, te dije vive cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande, el desarrollo. Dice: y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, madurez, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez, lo que decía Efesios, el cual la sustenta y la cuida. Entonces dice: y te di juramento y entré en pacto contigo, matrimonio, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite, porque te ungí con aceite habla de la unción del Espíritu Santo y de una iglesia formada para reinar juntamente con Él, que es lo que dice: y te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tu brazo y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. La Escritura dice también en Primera de Corintios y en el capítulo 2, versículo del 14 en adelante, hablando de que el hombre natural no comprende, pero dice que el espiritual tiene la mente de Cristo. Una iglesia madura, porque dice los que han alcanzado madurez, no cualquiera tiene la mente de Cristo. Por eso que aquí dice: ya creció, entró en nupcia, fue lavada con agua, y dice: y puso una hermosa diadema en tu cabeza, oh santidad al Señor, y lo que tiene que ver con la mente de Cristo. Una iglesia madura se está refiriendo aquí. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, de seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, que es palabra importante, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste, y todo lo que el Señor le ha prometido a la iglesia, llegaste a reinar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: si Dios es oído a mi voz, vosotros me seréis un reino de reyes y sacerdotes. Un sacerdote también representa a la iglesia, una vida que se lavaba, eso lo pueden leer en Éxodo 29, una vida que se lavaba y luego de ese lavamiento era vestida, lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, la iglesia también está representada como una iglesia de sacerdotal. De más está a decir, lo podemos citar también en Primera de Pedro y en el capítulo 3, 2, me parece que estoy, pero bueno, es el 2 y luego el 3, cuando dice: vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, pero dice linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Entonces, esa iglesia que es su casa, de la cual dice: desechando toda malicia, en el capítulo 2 de Primera de Pedro que cito, en el capítulo 3 también la muestra como aquella que fue creciendo, que fue desarrollándose para hacer una casa en el Señor. Y esa casa tiene un techo, esa casa tiene una cabeza. Lo que vemos aquí entonces es un cuerpo por el cual Él dio su vida, un cuerpo el cual Él vistió, un cuerpo al que Él ha lavado. Hablando de, vuelvo a citar otra vez, la comparación entre la unión
de la cabeza sobre el cuerpo. Y la palabra importante de Efesios, Él es su Salvador. Y aquí lo que ven es que Cristo dio su vida por la iglesia, dejó padre y madre para venir a morir por ella, para entregarse por ella, no solo para dar su vida, para que ella fuese lavada en su sangre, para que fuese sacada del estado de muerte, sino también que fue lavada y Él entró en pacto con ella, lo que tiene que ver con un matrimonio, para ungirla, para revestirla, para entonces ahora Él ser su cabeza y gobernar con ella. Por lo tanto, esto que es un misterio es bien importante de conocer, pero hasta este momento, claro, pudiese estarse haciendo difícil porque es una tipología aquí, en este caso, una parábola, una figura. Y entonces lo que nosotros deberíamos pensar es, bueno, pero tratemos de hacerlo realidad. Tratemos de, no es la palabra no realidad, es hacerlo práctico. ¿Cómo es en la práctica? Y entonces, hablando de investigar, de reconocer, de mirar en la Escritura, lo que nosotros podríamos hacer es observar investigando. Como les decía, los misterios no se estudian, sino más bien es una investigación, es investigar por medio de las Escrituras, para por medio de lo escrito, que sea la palabra la que nos enseñe o nos abra aquellas cosas que no podemos ver, para entender lo que es el reino. Entonces, lo que vamos a hacer es investigar una historia que nos habla de esto que está aquí y nos habla también de lo que Efesios 5 nos nombraba, para poder analizar y extraer todas aquellas cosas que son tan ricas en el Señor. Voy a decir algo que quizás, voy a decirlo de manera cuidadosa. Estaba observando porque hoy estoy aquí y podía estar conversando con una pequeñita llamada Yael. Y entonces la pequeñita llamada Yael tenía una Biblia, de la cual ella sacaba las historias de Sansón, me nombraba el que tenía mucha fuerza, de Ruth y todo. Yo pensaba en mi corazón algo que quizás ella no sabe que yo estaba pensando, pero sí pensaba la importancia que tiene la Escritura o la Sagrada Escritura, la Biblia, porque conserva escrituras tan precisas que a veces en nuestras historias, incluso de la escuela dominical, por eso venía a mi memoria eso, incluso en la escuela dominical a nosotros conocíamos, por ejemplo, la historia de José, o la historia de David, o conocíamos la historia de Ruth, pero ignorábamos los pequeños detalles que están escritos en la Biblia, lo cual le dan tanto sentido a muchas cosas. Con ese pensamiento quisiera que ustedes me acompañaran al capítulo 24 de Génesis para poder analizar esos detalles que, claro, para un niño va a ser difícil de entender. Yo creo que por eso que las Biblias de los bebés son más bien de la historia o cosas así. Pero qué importante es que la Escritura ponga el punto a la I en esos detalles para nosotros que somos adultos. Entonces, vengamos aquí a Génesis, que es donde vamos a comenzar le vamos a llamar de manera simpática, ¿sí?, investigación. Porque como les decía, es un misterio la iglesia y Cristo como cabeza de ella, como matrimonio, como su esposo. La Escritura nombra un gran misterio. Entonces, la unión. Bien. Leemos aquí en Génesis capítulo 24, vamos a hacer una lectura amplia, espero que estemos dentro del tiempo. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es decir, no cualquier mujer. Aquí hay algo extraño. Solo en el análisis aquí hay algo que se hace extraño para nosotros en este tiempo. Y es que es el padre quien envía a buscar esposa para su hijo. En ningún caso es el hijo el que va a elegir su esposa. Podemos ver que, voy a decirlo con cuidado porque mucha gente se afecta,
pero podemos ver que hasta aquí Abraham es una persona que podemos comprobar que Hebreos capítulo 11 nos indica que Abraham era una persona obediente, un hijo de Dios obediente, aquel que el Señor le decía sal y él obedecía para salir aún sin haber visto nada, pero sí obedecía, una persona de fe. Entonces, cuando nosotros pensamos en este varón, estamos observando que representando él al Padre, que fue aquel quien trajo a Eva a Adán, no fue Adán quien se eligió de en medio de las jovencitas a quien a él le atraía más o a quien le gustaba más, sino que fue el Padre quien la trajo, y vemos exactamente el mismo ejemplo que hoy en día para nuestros jóvenes es una locura, que se atreviese su padre o su madre a escogerle el varón o la esposa con la que se va a casar. Porque hoy en día tenemos esto de probar. Bien, pero aquí no dice eso, nos dice que incluso es de cuidado con quién se va a casar. Luego, el criado le respondió, quizás la mujer, dice, no querrá venir en pos de mí. Quizás la mujer no querrá venir en pos de mí. Cuánta perfección en ir en pos del Señor. Imagínense, tremendo tema. Josué, Caleb, perfectos en pos del Señor. Pedro, déjalo todo, ven y sígueme. Quizás la mujer no querrá. ¿Está hablando de solo la mujer o solo de aquellos que componimos la iglesia? Aquellos que el Señor nos manda a ir en pos de Él. Entonces Él dice, quizás no querrá venir. Dice, en pos de mí. Bien, y dice, ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, será libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Note la persona, la iglesia, la mujer, siendo confrontada a si es que quiere o no quiere venir. En ningún momento hay obligación. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en la que salen las doncellas por agua. Palabra importante. Otra vez. Hablando de la iglesia y hablando también de una relación sana en el Señor. Si es Cristo, y esto lo he dicho muchas veces en oportunidades, dejé ahí colgando esa palabra, pero lo he dicho en otras oportunidades, cuando nosotros pensamos en las cosas, cómo debe hacerlas el Señor, debemos ser verdaderos en entender que ninguna persona puede planear humanamente lo que tiene que ver con el matrimonio. Aquí estoy hablando de Cristo y la iglesia, que es el ejemplo para un matrimonio, porque el matrimonio fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, el matrimonio que nosotros debiésemos ver proyectado en nuestros hijos, en nuestra propia vida, es el matrimonio de Cristo y la iglesia, que es lo que dice Efesios. Por lo tanto, lo primero que dice es que esa mujer ha de ser doncella. ¿Qué significa la palabra doncella? Lo que dice en el versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Si nosotros, por eso les decía, les comparaba esto de lo que con lo que yo estaba conversando con Yaelita, y la escritura tiene estas palabras a las cuales nosotros subrayamos, que le dan tanto sentido a las cosas que a veces obviamos en las escuelas dominicales o obviamos en las materias porque conocemos la historia y la citamos como historia, pero nos saltamos los detalles bíblicos, lo que está escrito. Si ustedes comparan
Este varón está mirando a una doncella, primero, que es virgen, segundo, que nunca un varón ha conocido. Si ustedes comparan eso con José, un varón justo, y María, y la escritura dice allá textualmente, antes que se conociesen, está indicando que es una doncella, la palabra doncella. Recuerdo que cuando Dina, la hermana de los hijos o hijas de Jacob, fue a un varón y el varón la tomó a él, eso fue tan grave que Simeón y Leví hicieron también actuaron de manera mal, pero hay una palabra que me llama mucho la atención, que ellos dicen que eso es una vileza de parte de un joven tocar a una hija de Dios, a una señorita, a una mujer, es una abominación, es una vileza. Y dice claramente, esto no se debe hacer en Israel. Hoy pareciese que está como tan, y disculpen que me haya salido en este gran paréntesis, como que está tan de moda esto, como que la niña tiene que probar. No es lo que dice el Señor. Ahora, traigámoslos al área espiritual. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, y en la segunda carta le dice en el capítulo 11, toleradme un poquito de locura, sí, toleradme, dice, porque os he desposado con un solo esposo. Desposado, no usa la palabra ni pololeo, nada de esas palabras. La palabra desposorio es lo que tenía María con José. Ella estaba desposada con José, pero no lo conocía. Noten ahora en Rebeca, ella está aquí, es una mujer a la que nunca un hombre ha tocado. Dice, os he desposado con un solo esposo. Y dice Pablo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Si el mensajero que viene buscando esa doncella, ahora lo comparamos con Pablo, Pablo pretende presentar a una iglesia delante del Señor virgen, una doncella que no se contamina con cosas de afuera. Hay una de las cosas que me gusta mucho de la escritura en Apocalipsis, que dice que todos aquellos varones, dice, pues, no recuerdo bien el pasaje así textualmente y no quiero incurrir en hacer tanta lectura, pero dice que ellos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Saben? Ese texto comparado allá en Samuel, en el libro de, me parece que es, miren, no recuerdo si es segunda, me parece que es primera de Samuel, antes del capítulo 25 por ahí, o 26 o antes, David va huyendo de Saúl y se refugia con los sacerdotes. Y él pregunta que él quiere comer porque sus siervos, en este caso los que iban con David, tenían hambre. Y el sacerdote le dice, pero estos varones se han guardado de mujeres para comer el pan sagrado, para comer el pan de la propiciación, porque se estaba cambiando por panes más calientes, dice allá la escritura. Y ese pan, dice, y David le dice, no han tenido tiempo de esto. Pero la preocupación del sacerdote es no se han contaminado con mujeres. No es solo la mujer, no es solo la doncella, es la iglesia que no se debe contaminar con nada que no sea el Señor Jesucristo, porque Él es su vida, Él es su cabeza. Debe ser presentado como alguien puro al Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos. O sea, obviamente se ha desvirtuado con el tiempo, o sea, desvirtuado, me tengo que callar, pero las niñas dentro de las congregaciones debieran ver al joven con el que van a contraer matrimonio sin conocerlo. Disculpen, sé que estoy diciendo algo que les va a parecer una locura y Pablo por eso usa la palabra tolerarme un poquito locura. Pero debiera ser así. Debieran ser ellas entregadas a un varón, desposadas para un varón, preparadas para ese varón, para entregarse como doncellas. Porque la iglesia representa a esta doncella que es virgen. En este caso, Abraham el padre, Isaac el hijo de la promesa, el Mesías. La esposa del Mesías ahora, Rebeca, una doncella virgen de hermoso
aspectos, dice la Escritura que llegó y fuiste muy hermosa, fuiste hermoseada, a la que varón no había conocido, porque solo para el Señor Jesucristo. Dice, me temo en ese pasaje que hayan escuchado otro Jesús, pero yo los desposé solo con uno. Entonces, notemos, bien, dice, bueno, y todo lo que nosotros podemos leer ahí. Pero una de las palabras que él viene y dice, el verso 14, voy a retroceder un poquito, dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Una característica, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. El siervo sabiendo que es el Señor quien guía hacia ella. Y entonces, bueno, contando toda la historia, cuando él ya después, ustedes lo pueden ver, todo esto, llega al versículo 44 y dice así, y él está contando la historia. Verso 43, ya, vamos ahí. Dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, lo mismo que allá, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová, o Dios, o el Señor, para el hijo de mi Señor. No tiene que ver con una elección de Isaac por ella, tiene que ver con quién le dio el Señor. Esto concuerda con todas las escrituras, concuerda con Éxodo capítulo 21 y en el versículo 3, si su amo le hubiese dado mujer, porque así como muchas personas que estoy esperando en el Señor el varón, bueno, pero ¿cómo es eso? No es mi tema hoy, pero es Dios el que concede a las personas. Entonces, cuando estamos hablando de la unión, lo que unió Dios, estamos hablando de se unirá. Sí, pero ¿qué produce esa unión? Es Dios. Cuando estamos hablando de la cabeza, Cristo, el cuerpo, la iglesia, pero ¿quién los une? Es Dios. Es Dios quien nos trae, es Dios quien nos lava. No lo olvidemos, Él es nuestro Salvador. Y dice aquí así. Bien, continúo, dice en el verso 45. Antes que acabase de hablar, en mi corazón, he aquí Rebeca había salido con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Bueno, cuenta la historia. Verso 48. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Verso 49, ahora pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, decláramelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. La iglesia se sujeta al Señor Jesucristo porque es el Padre quien le ha mostrado a ella que Él es su Salvador, pero no solo su Salvador, sino también es su Señor. Y esto es porque el Padre se lo ha mostrado a nuestras vidas. Si nosotros notamos, no es obligatorio, hermanos, no es obligatorio, no es algo que alguien venga a imponernos luego. Uno le ha dado su vida porque ha reconocido que Él murió y pagó y nos lavó con su sangre de todo pecado, pero además nos ha estado apartando para Él y nos ha estado santificando por medio del lavamiento del agua en su palabra, y nosotros sabemos que su palabra es la que guía nuestras vidas. Entonces, en base a eso, es algo obvio, evidente, que es el Padre quien nos ha traído. No es que nosotros vinimos porque, ay Señor, ¿cómo lo digo? No sé, perdón, eso lo estoy diciendo para adentro. Uno a veces cree que vino uno porque era mejor que otro, porque alguien le predicó muy bonito. Algunos creen que son ellos los que por su gran prédica trajeron a vida, cuando no es así. Es el Padre el que nos trajo a nosotros a su presencia.
Es Él quien está uniendo ese cuerpo con esa cabeza. Es Él al que la Escritura está diciendo allá que su iglesia le obedece, está sujeta a Cristo, está sujeta, no está sujeta. Y dice aquí, pero notemos ahora, bueno, llamaron a su hermano, todo, verso 57, usted lo puede leer porque es larga la historia. Entonces, el verso 57, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. No es obligatorio, preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Saben? Esta palabra hay que tomarla en cuenta. Porque la palabra dice que las cosas se hacen en el amén y en el sí, de la fe. Ese es el sí que dice, que usted lo puede leer en el capítulo 17 de Génesis, cuando Sara fue y dijo, sí, tendrás un hijo, sí, tendrás un hijo. Segunda de Corintios dice que es en el sí. Ese sí que está diciendo aquí es un sí sin conocer quién era Isaac. Ella nunca lo había visto. Ella solo había escuchado a este siervo que le hablaba de alguien al que ella no conocía, ni había visto, ni sabía cómo era, menos si es que tenía los ojos azules o si era de estatura, rubio, nada de eso. Solamente ella sabía que el siervo del Señor le hablaba de ese que era su Señor, el heredero, el Isaac. Y ella dijo, amén, yo voy. Pero en fe, la unión es en fe, que esto también nos enseña del matrimonio. Es en fe, no es porque lo vi, porque es bonito. No, es en fe, es a quien el Señor ha destinado para nosotros. Pero bien, también tiene que ver con la iglesia. Y dice aquí, sí, iré. Eso es amén. Amén, digo, al Señor. Amén, ¿a quién? Amén al Padre. Porque ¿qué dijo el Padre de? Esto salió de Jehová. Y ella lo reconocía. Esto es de Dios. Así se sujeta la iglesia. Esto que está diciendo es Dios quien lo está diciendo. Es Dios quien nos está acercando al Hijo. Pero no es acercarse al Hijo y creer que ese Hijo tiene una representación aquí en la tierra, y lo digo con harto cuidado, al cual yo tengo que obedecer cualquier cosa que me diga. A ese que hoy se le habla de padre, se le habla de que el padre, de que esto, que los títulos, que el cargo que controla la iglesia, no pueden ir a comer otros pastos. No pueden ustedes ir a comer otros pastos, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro. No, todo eso, no es ese gobierno. Esto es a lo dicho por Dios. Por eso que la Escritura es tan enfática en decir que si alguno hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a lo que él piensa, no conforme a lo que él cree. Y segundo, también dice la Escritura, como leíamos en viernes pasado, que es una sujeción voluntaria al Señor, y también que el líder gobierna, pero con un gobierno no por fuerza, sino con ánimo pronto. Es no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Y eso lo estoy citando en 1 de Pedro capítulo 5. Por lo tanto, es un gobierno voluntario que uno reconoce y se sujeta, no a... Es como dice ya, sujétate a tu esposo, pero es que en realidad el esposo está sujeto al Señor. Y 1 Corintios es bien explicativo en decir que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer, y ambos de los hijos, pero que el Padre aún es cabeza de Cristo. Entonces todo se sujeta a una sola autoridad, la autoridad de Dios. Los demás obedecen a lo dicho por Dios, y también estudiábamos que Jesucristo no hacía nada por su propia voluntad, que los varones, que cada líder en sus congregaciones esté en la mano del Señor, que lo que el Señor diga, eso es lo que se hace. No es algo aquí tan individual, es una unión con Él. Bien, y dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado, y a Abraham, y a sus hombres, dice. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que bebé, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró. Y he aquí que los camellos que venían, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y descendió del camello ella.
porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Él ya no lo conocía. Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Noten, eso es un símbolo de sujeción. Eso es un símbolo de poner tu vida, poner un velo a tus ojos, a lo que tú crees, a lo que miras, a lo que ves, para poner un velo y poner toda tu voluntad bajo el yugo de alguien para decir: es mi Señor, de ahora en adelante, Él va a ser mi Señor, quien me guía. Esta es la vida de nosotros, de la iglesia, el principio del fundamento del gobierno y de la autoridad del Señor sobre la iglesia, de una iglesia que reconoce que no sabe el camino, pero se pone bajo a alguien que va a ser su cabeza, a alguien que va a ser su esposo, al cual va a obedecer. Para concluir, quisiera dejar que esta historia ahora los deje meditando solamente con un pasaje que está aquí en Juan y en el capítulo 6, para meditar esto. Dice así en el capítulo 6. La sustenta, dice. Leemos en el capítulo 6, versículo, le están hablando del pan, versículo 35. Ojo con las palabras clave. Son las palabras clave. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué es lo que hizo Rebeca cuando lo vio? Lo miró de lejos y lo vio. Pero la reacción: no creéis. Lo miran y es el Señor Él, porque es voluntario. Cuando yo lo miro: ¿irás con este varón? Sí, iré. Aquí no es sí, iré. Aquí es: no crees. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Rebeca, el Padre envió por ella, vendrá a mí, y al que viene a mí yo no le echo afuera. Él la recibió por algo solamente, porque el Padre la traía a él. ¿Qué es lo que hizo entonces Eva? Adán la trajo al varón y el varón la recibió porque el Padre se la dio. Así hemos venido. El Padre con nosotros, así lo hace, es igual, porque dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, es guardarla y cuidarla. Noten, el huerto, guardar y cuidar, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decía en Efesios capítulo 5? Leíamos: la sustenta y la cuida. ¿Por qué? Porque el Padre se la dio. Él se la dio por esposa, se la dio por cuerpo, se la dio por iglesia. Entonces dice: no pierda yo nada. Es la esposa que nos enseña aún en lo humano, en lo natural, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, Rebeca, con esto quiero dejarlo, que todo aquel que ve al Hijo, lo miró y vio: ¿quién es este varón que viene? ¿Qué es lo que le dijo el siervo? Este es mi Señor. Ella descendió y se veló, se cubrió. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien tú has enviado. Hemos puesto nuestra vida entonces porque al verle hemos reconocido que Él es nuestro Señor. Y no solo verle, sino creer en Él. Sí, iré, le seguiré. Me voy a cubrir, de ahora en adelante va a ser Él, no mis ojos, no lo que yo mire, no como yo razono las cosas, no como las veo, quien vaya a hacer las cosas, sino que velado: Señor, ¿dónde tengo que ir? Va a decir, y allá yo iré. Y ese ir me guía a vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Entonces también es vida eterna, es que te conozcan, es ver, que sean alumbrados nuestros ojos para conocer
a Dios, para conocer a nuestro Señor. Ese es el objetivo de que en la unión matrimonial, conocer al esposo, conocerlo, conocer al esposo y conocer a su padre, a conocer con quién estamos. Ese es el fin de su guianza, el fin de su señorío. Que el Señor nos ayude para poder entender en lo que la Escritura dice, un gran misterio. Así que tantas cosas que aprender del Señor, pero que Él nos muestre su reino, que Él sea nuestra cabeza, y no porque alguien nos lo impuso, sino porque voluntariamente nos sujetamos a aquel que hemos mirado, que es nuestro Señor, y hemos descendido de donde íbamos, y hemos velado nuestra vista para seguir a nuestro Señor, para seguirlo solo a Él. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor, suma autoridad, y de todo, dice la Escritura, sobre todas las cosas, de la iglesia, la cual es su cuerpo. Muchas gracias, mis amados hermanos, que tengan un excelente fin de semana.